La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Buenos días, Resistencia. Soy María desde Sevilla. Bueno, pues yo empecé a escucharos hace 2 años, cuando estaba en Londres. Y fue gracias a Manu, mi marido, que me habló de un programa de radio que había encontrado, de un periodista que emitía en pijama desde su casa. Y me llamó mucho la atención. A partir de ahí os escucho cada día y os habéis convertido en parte de mi vida diaria. Me he hecho mecenas porque defender un periodismo independiente es el primer paso para poder construir un mundo mejor. Un saludo a todos. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? ¿Quieres un café? En el programa La Cafetera de Radio Cable. En una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Esta mañana en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia, ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares de todos los digitales. La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. Con María Navarro. Porque lo viví en primerísima persona. Algunos de los actores que dirigen desde el Departamento de Estado, desde la Casa Blanca, la Operación Venezuela, son los mismos que dirigían la Operación Irak. Si se intenta un camino por la fuerza, será dramático. Sé de lo que hablo. Conozco aquel país y conozco las circunstancias y lo que representa y lo que están dispuestos a hacer. Que tienen una actitud de resistencia muy superior a la que se imagina. Si queremos a Venezuela, si queremos a Latinoamérica, si queremos la paz, si queremos los valores democráticos, defendamos el diálogo. Dinanzi alla piaga degli abusi sessuali perpetrati da uomini di chiesa a danno dei minori, ho pensato di interpellare voi, patriarchi, cardinali, arcivescovi, vescovi. Il santo popolo di Dio ci guarda e attende da noi non semplici e scontate condanne, ma misure concrete ed efficaci da predisporre. Ni un lanzamiento de objetos que dañaran no solo a un agente de la Guardia Civil o de los Mossos d'Esquadra, sino ni tan solo la puerta. Es falso el relato que desde algunos informes se ha querido explicar y desde algunos medios de comunicación y generar un relato de que hubo un intento permanente de asalto. Es falso, radicalmente falso. Insisto, no se crean únicamente mis palabras. Visionen, por favor, las imágenes de ese día. Y nosotros, como principal partido de Cataluña, seguimos defendiendo a todos los catalanes, no independentistas. Y lo hacemos desde el Parlamento, desde las instituciones, lo hacemos desde la calle, desde cualquier rincón de Cataluña, sin complejos. Pero este domingo también lo vamos a hacer desde Waterloo, porque vamos a ir allí a recordarle a Puigdemont que la República no existe, que parece que lo sabe todo el mundo, menos él. Que ya está bien de manosear la patria. Que ya está bien de manosear la patria. La patria es la gente trabajadora. Pepi afronta mañana su 7º desahucio. Su 7º desahucio en ese proceso de gentrificación salvaje, de subidas salvajes de los alquileres en el centro de Madrid. El 7º desahucio con una resolución del Comité de Naciones Unidas. Perdón, una no, 2. Os dedicáis simplemente a poner parches a un sistema que no se puede parchear, no vais a la raíz del problema y habéis dejado a todos los trabajadores tirados. Y es que la culpa de que partidos fascistas estén en auge es vuestra. Yo eso no estoy de acuerdo. Perdona, pero os habéis dedicado a vender humo. No ha cambiado nada en la vida de los trabajadores después de todo este tiempo. Es una puta vergüenza. Yo eso no estoy de acuerdo. Yo creo... Es que a nivel práctico, que la gente se piensa que la política son tíos hablando por la tele. Y es que la política es el trabajo diario. Mira, tú luchas de una forma y consigues X. ¿Qué piensas que va a ocurrir después del 28, el día de las elecciones? ¿Quién va a gobernar y cómo va a gobernar? Tiene buena pinta.
they don't want to talk about it because they know they cannot win this fight. There is still time. We have started to clean up your mess, and we will not stop until we are done. Buenos días, cafetera. Llevamos 15 o 20 días insistiendo en llamar la atención sobre un fenómeno que recorre Europa y se está extendiendo a gran velocidad. Hace algunas semanas os pedimos que pusierais atención sobre Greta Thunberg. Es la activista de 16 años que hace huelga cada viernes desde hace 30 semanas frente al Parlamento de Estocolmo para exigir a los políticos de su país que actúen contra el cambio climático. Thunberg se ha convertido en una repentina líder activista medioambiental y es seguida ya por miles de jóvenes que comienzan a reproducir su movimiento en decenas de otros lugares, en decenas de ciudades europeas. Ayer fue invitada a dar una conferencia en Bruselas, en la Unión Europea, sobre el cambio climático, porque la joven Thunberg se ha convertido en la voz más acreditada del panorama europeo para reclamar a los mayores que dejen de ignorar el estado en el que están dejando el planeta, que tomen conciencia, medidas inmediatas para frenar la extraordinaria destrucción que está protagonizando el ser humano. Hemos empezado a limpiar vuestro desastre y no pararemos hasta terminar, dice la joven en un tono que algún diario ha calificado de deslenguado. Si los medios de comunicación hubieran prestado una atención más incisiva sobre este extraordinario reto para la humanidad, en lugar de haberse entregado a los discursos del capitalismo, de la ambición, de la falsa prosperidad, quizá los jóvenes no tendrían que andar exigiendo respeto para el mundo que van a heredar. Valga como ejemplo la discreción con la que ha pasado, por los medios de comunicación, el nuevo panel sobre cambio climático que ha diseñado Donald Trump. Será dirigido por William Harper, un profesor emérito de la Universidad de Princeton, negacionista del cambio climático y que comparó con los nazis a los científicos que alertaban sobre lo que le está ocurriendo al planeta. Así que si hay que señalar a alguien, va siendo hora de que empiecen a desfilar todos los que han estado ignorando y descalificando las terribles consecuencias que acechan a este planeta gracias a nuestra mano y obra. Esta es la apertura del programa de radio La Cafetera de hoy, 22 de febrero de 2019. Si lo estás escuchando, eres La Resistencia y no estás sola. En un mundo que está atravesando está a punto de cruzar y se enfrenta a profundas encrucijadas muy importantes a lo largo de este fin de semana, ahora veréis, porque es verdaderamente inquietante la manera en la que las portadas de los periódicos impresos en España están ignorando el conflicto que a todas luces se está abriendo en la frontera de Venezuela. Portada en la BBC en este momento, la polémica por la avalancha humanitaria del 23 de febrero. Ayuda humanitaria para Venezuela o maniobra política de Guaidó contra Maduro. El 23 de febrero se anuncia como un día potencialmente decisivo en la batalla por el control de Venezuela que enfrenta a Maduro y a Guaidó. Y en el arsenal de este último tienen lugar destacado las toneladas de ayuda humanitaria acumuladas al otro lado de la frontera. Guaidó ya se ha trasladado allí y lo que se pretende es visibilizar en una campaña absolutamente de marketing político visibilizar la entrada de ayuda humanitaria como respaldo precisamente a su autoproclamación de presidente. Pero no solo eso, se ha convocado dos importantísimos conciertos de pop. Uno al otro lado de la frontera, en Colombia, avalado por el propietario, el multimillonario de Virgin, donde van a ir importantísimos cantantes globales, y al otro lado de la frontera, dentro de Venezuela, otro concierto para contrarrestar la imagen y la propaganda que eso supone. Es decir, un conflicto en materia de ayuda humanitaria, en materia de marketing musical, y que en realidad lo que encierra es una operación política que puede llevar al país a una enorme tensión. El 23 de febrero, mañana, sábado, llama la atención que ni un solo de los periódicos españoles, con lo que se está fraguando ahora mismo en las fronteras, ni un solo periódico impreso lleve este asunto en su portada. El objeto de esto muy probablemente tiene que ver con no internacionalizar el conflicto, pero habida cuenta de los meses que nos han regalado los medios de comunicación sobre esto, ahora que realmente la tensión se está poniendo tan extraordinaria,
convendría que tuviéramos algo de información y no tuviéramos que acudir a la portada de la BBC para saber qué es lo que está ocurriendo. Ya decía Zapatero, que sabéis es partidario de ese grupo de contacto, de negociación para resolver por la vía diplomática lo que a todas luces parece que va a convertirse en un choque. Decía Zapatero que algunos de los que dirigen la operación Venezuela son los mismos que los que dirigieron la operación de Irak. Porque lo viví en primerísima persona. Algunos de los actores que dirigen desde el Departamento de Estado, desde la Casa Blanca, la operación Venezuela, son los mismos que dirigían la operación Irak. Si se intenta un camino por la fuerza, será dramático. Sé de lo que hablo. Conozco aquel país y conozco las circunstancias y lo que representa y lo que están dispuestos a hacer. Que tienen una actitud de resistencia muy superior a la que se imaginan. Si queremos a Venezuela, si queremos a Latinoamérica, si queremos la paz, si queremos los valores democráticos, defendamos el diálogo. Mientras tanto, Maluma, Fonsi, Lele Pons, Maná y otros artistas cantarán en este concierto que se ha organizado en Colombia por el multimillonario Branson para ayudar, sobre el envío para contribuir a que se desarrolle la ayuda humanitaria. Bueno, el caso es que, entre otros, han dicho que iban a participar Alejandro Sanz, Luis Fonsi, eso en uno de los conciertos, porque hay otro concierto que se encuentra al otro lado de la frontera, pero os podéis imaginar lo que representa que personajes como, pues eso, Alejandro Sanz o Luis Fonsi, son personajes muy reconocidos en el mundo entero, o Maná, por ejemplo, envíen mensajes de esta naturaleza. Y ya lo habíamos manifestado con la situación de Venezuela. Esto no es una cuestión política. La cuestión política es del mismo pueblo con democracia, de cada pueblo, su soberanía. Estamos de acuerdo. Pero esto es una cuestión humanitaria. Nosotros no estamos apoyando un sistema político, un partido político. Solamente queremos que la ayuda entre, que la ayuda llegue a toda la gente, que todo el mundo apoye y que los venezolanos escriban bien su historia. Mientras dice eso el cantante de Maná, no dice que la ayuda humanitaria se ha convertido en todo un símbolo de propaganda también, impulsado por Estados Unidos, que en realidad cubre, como podéis suponeros, porque no es más que una cuestión simbólica, muy poquito de las necesidades del pueblo venezolano en este momento, porque también como contrapropaganda el gobierno de Maduro está anunciando que ha recibido por parte de Rusia toneladas de ayuda médica, de ayuda humanitaria que van a ser distribuidas en el país. Así que entre la propaganda y la contrapropaganda, difícil saber cómo estarán viviendo los venezolanos y el ejército venezolano, porque todos los ojos del mundo miran con atención cuál va a ser la posición del ejército. ¿Dejará pasar las toneladas de supuesta ayuda humanitaria que se envía desde Estados Unidos, Colombia, Brasil? En fin, de momento lo que sabemos es que el gobierno ha decretado el cierre de la frontera con Colombia y parece que está estudiando si hacerlo también con la de Brasil. Bueno, esto es La Cafetera, seguiremos con mucha atención cómo se desarrollan estos acontecimientos, a pesar del silencio que, como digo, se está produciendo ahora en las portadas de los periódicos, no en los digitales, que sí que vemos algunos titulares donde están señalando este asunto. Pero, sin embargo, sí hay un asunto también, otro tema que ha protagonizado las portadas. El Papa, sabéis que ha terminado esta cumbre que tenía reunidas a 190 líderes religiosos, esa cumbre contra la pederastia y los abusos sexuales en el seno de la Iglesia. Decía el Papa ayer, oigamos el grito de los pequeños que piden justicia, y se ha hablado de tomar medidas concretas. Dinanzi alla piaga degli abusi sessuali perpetrati da uomini di chiesa a danno dei minori, ho pensato di interpellare voi, patriarchi, cardinali, arcivescovi, vescovi. Il santo popolo di Dio ci guarda e attende da noi non semplici e scontate condanne, ma misure concrete ed efficaci da predisporre.
Bueno, pues muy buenos días a todos. Bienvenido Tomás, Repostar, Pipistrello, Viviana, Rafa, Jode López, Robespierre, un montón de gente que se está incorporando a esta hora buscando algo de información. Ya sabéis que en la cafetera os contamos lo que cuentan los medios, pero también lo que no cuentan los medios de comunicación. Pero eso sí, hacemos un repaso para saber qué es lo que está ocurriendo también en la agenda mainstream, en la agenda setting, porque nos interesa estar informados de una forma amplia. Así que luego hablaremos con Pilar de la Peña de Prensa Internacional también, a ver cómo han recogido los temas relacionados con España y también algunos exteriores, y porque además hay un resurgir de la Guerra Fría por el que le queremos preguntar a Pilar de la Peña la manera en la que lo están recogiendo los medios internacionales, las amenazas cruzadas que se han lanzado Trump y Vladimir Putin. Pero no solamente eso, también en España estamos en pleno calendario electoral, están ocurriendo cosas, estamos viviendo el juicio del 1 de octubre por la celebración del 1 de octubre, así que realmente hay muchas cosas sobre la mesa. Y vamos a hablar también de la película Tal como éramos. Nos la recomendó Emilio Silva. Emilio Silva dijo que era una película imprescindible, nos aportaba algunas claves, así que hablaremos sobre Tal como éramos, que es una película que ha gustado mucho a María Puntos, todos lo sabemos. Buenos días, María Puntos, que no te he saludado, perdón. Buenos días. Hemos entrado de cabeza en la actualidad, pero es que hay mucha información internacional además sobre la mesa que tiene una extraordinaria dimensión, pero claro, como los medios españoles tampoco se ocupan con mucha intensidad de la información internacional, se queda ahí un vacío, un hueco que es muy inquietante, y sobre todo cuando están ocurriendo con la de meses que nos han estado dando, la matraca que nos han dado durante meses, con el conflicto de Venezuela, cuando no tenía el nivel de tensión que tiene en este momento, a 24 horas de esa fecha tan trascendental, resulta llamativo que no lo lleven las portadas impresas. Pero buenos días. Bueno, no son cosas de la agenda setting, ¿no? Siempre hablamos de la agenda setting, de la importancia de la selección de noticias, de la selección de temas que ponen los medios de comunicación en sus portadas, en sus aperturas, en sus entradillas. Y evidentemente pues vemos que es importante lo que tú destaques y lo que no destaques. Y en este caso yo creo que hay que atender precisamente a lo que no se destaca, y es verdad, ya que Venezuela de verdad va a vivir un conflicto, algo muy grave. Creo que tenemos que tener el foco ahí, ¿no? Lo hemos tenido durante campañas electorales, ha ocupado portadas durante muchísimos días. Si hiciésemos un análisis de portadas ya lo veríamos, y ahora es verdad que hay un silencio que no se entiende si no es por esa agenda setting, por esa selección de temas, y no es casual. Pues de esto vamos a hablar en un día en el que además se conmemora, se recuerda la muerte de Antonio Machado. Antonio Machado. Ayer nos lo señalaba aquí Emilio Silva. Antonio Machado. Mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla y un huerto claro donde madura el limonero. Mi juventud, 20 años en tierras de Castilla. Mi historia, algunos casos que recordar no quiero. Dice la esperanza, un día la verás si bien esperas. Late, corazón, no todo se lo ha tragado la tierra. Soñé que tú me llevabas por una blanca vereda. Vive, esperanza, quién sabe lo que se traga la tierra. Más de una vez he dicho, y nunca me cansaré de repetirlo, que mi ideario político se ha limitado siempre a aceptar como legítimo solamente al gobierno que representa la voluntad del pueblo libremente expresada. Antonio Machado, que falleció un 22 de febrero, como hoy, del año 1939. El poeta al que hemos escuchado por la voz de Juan Carlos Mestre, el Premio Nacional de Poesía. Juan Carlos Mestre, que es tan amigo de este programa, al que queremos tanto, al que admiramos tanto, y que nos produce tanta satisfacción escuchar estos versos que hoy cobran un especial sentido. Así que gracias a Juan Carlos Mestre por esa mirada y por no abandonar el camino de la poesía a pesar de las enormes dificultades que eso supone para tantas y tantas personas. Bueno, pues de todas estas cosas tenemos que hablar, y como os digo, con una agenda muy marcada por los temas en la prensa nacional. Sí, se coloca el foco sobre lo que ha dado de sí esta cumbre en el Vaticano. Es hoy
sale en la portada del periódico El País, también sale en la portada del periódico ABC, que lo titula a propósito de enmienda. Francisco, nada de simples condenas rutinarias, son medidas concretas y eficaces las que hacen falta. El cardenal Salazar ha dicho: el primer enemigo está entre nosotros, no hemos estado a la altura, hemos infligido heridas a las víctimas, apesta el hedor a basura, ha dicho el cardenal Tagle. Y el sumo pontífice ha exigido a la Iglesia escuchar el grito de los que piden justicia en la primera cumbre antipederastia del Vaticano, aunque ha recibido algunas críticas porque los afectados, algunos de los que estaban allí asistiendo, dicen que son medidas insuficientes, que no alcanzan tampoco más allá de la autocrítica, que es verdad que nunca habíamos escuchado hablar en estos términos al Vaticano. Dice el periódico El Mundo: el Papa, en la cumbre sobre pederastia hay que luchar contra la plaga. Destaca también el periódico El Mundo. Y además, en la portada del periódico El País nos encontramos con este asunto al que os pedíamos que pusiésemos atención. Ya ha saltado a las portadas en España. Es verdad que todavía de forma modesta, discreta, pero en el faldón inferior del periódico El País, la adolescente sueca lleva a la Eurocámara su atrevido discurso sobre el cambio climático. El ciclón Thunberg irrumpe en Bruselas. La adolescente sueca llevó ayer al Parlamento Europeo su atrevido discurso contra el cambio climático. Dice: Thunberg, de 16 años, se ha convertido en una especie de estrella por sus duros reproches a las élites políticas y financieras a las que acusa de inacción ante el calentamiento global. Ayer la escuchamos con mucha intensidad de expresarse así en el Parlamento Europeo, en la Eurocámara. We know that most politicians don't want to talk to us. Good. We don't want to talk to them either. We want them to talk to the scientists instead. Listen to them. Because we are just repeating what they are saying and have been saying for decades. They don't want to talk about it because they know they cannot win this fight. There is still time. We have started to clean up your mess. And we will not stop until we are done. Así se expresaba esta joven, que ha conseguido además que el incendio se propague por toda Europa y se está reproduciendo en decenas de capitales europeas. Miles de jóvenes se reúnen frente a los parlamentos los viernes para exigir medidas inmediatas para luchar contra el cambio climático. Hoy, en la portada del periódico El País, auguramos que esto va a seguir creciendo, porque es un movimiento con un enorme impulso y que también trae la responsabilidad de los jóvenes, exigiendo a sus mayores que se comprometan con la lucha contra el cambio climático. Bueno, ayer además el Congreso aprobó elevar la protección de los hipotecados. Por lo menos así es como lo señala el periódico El País en su portada. Dice que los clientes estarán menos expuestos a embargos y que lo tendrán más fácil para amortizar el préstamo o modificarlo, pero esto fue motivo de tensión realmente en el Parlamento ayer. Escuchábamos a Rafa Mayoral. Que ya está bien de manosear la patria, que ya está bien de manosear la patria. La patria es la gente trabajadora. Pepi afronta mañana su séptimo desahucio en ese proceso de gentrificación salvaje, de subidas salvajes de los alquileres en el centro de Madrid. El séptimo desahucio con una resolución del Comité de Naciones Unidas. Perdón, una no, dos. Que en este país se siguen produciendo desalojos ilegales y se siguen violando los derechos humanos de la población vulnerable. Mientras el legislativo solo se preocupa de los balances de las entidades financieras, aquí hay una fuerza política que solo se va a preocupar de los intereses de la gente trabajadora. Esto decía Rafa Mayoral ayer. Bueno, y mientras tanto, el juicio del 1 de octubre sigue en las portadas de los periódicos. No vayáis a pensar que ha desaparecido, pero nos encontrábamos que, bueno, pues los partidos, además, en plena precampaña, pues también están introduciendo sus pequeños elementos de tensión. Inés Arrimadas anuncia que va a ir a Waterloo a explicarle al señor Puigdemont que la República no existe. Y hoy es otro día en el que Sánchez y el Gobierno de España no hacen nada. Se quedan mirando y nos abandonan a millones de catalanes no independentistas. No tenemos un govern de la Generalitat, tenemos un desgobierno dirigido por un fugado de la justicia desde Waterloo. Y nosotros, como principal partido de Cataluña, seguimos defendiendo a todos los catalanes no independentistas. Y lo hacemos desde el Parlamento, desde las instituciones, lo hacemos desde la calle, desde cualquier rincón de Cataluña, sin complejos. Pero este domingo también lo vamos a hacer desde Waterloo, porque vamos a ir allí a recordarle a Puigdemont
que la República no existe, que parece que lo sabe todo el mundo menos él. Hay algo que comparte Inés Arrimada con el independentismo, el interés, la intención para que esto no abandone la agenda mediática, la agenda setting, como le ocurre a los medios de derechas, que se encuentran todavía cada día dando cuenta por cuentagotas lo que ocurre, tanto con la huelga, con el juicio del 1 de octubre, el cinismo de Jordi Sánchez, dice el periódico El Mundo. No pensé que el 1 de octubre habría tensión, porque ayer en efecto escuchamos en el juicio del proceso a Jordi Sánchez. Ni un lanzamiento de objetos que dañaran no solo a un agente de la Guardia Civil o de los Mossos d'Esquadra, sino ni tan solo la puerta. Así que así se expresaba el líder de la ANC. Bueno, mientras tanto, más allá de esto, pues nos encontramos también con que la convocatoria a las elecciones, el 28A, está centrando buena parte de la información. Dice el periódico El Mundo, Casado guarda sitio para los veteranos pese a las presiones de su equipo. Los afines al presidente del PP proponen una renovación total de las listas. Y en efecto ayer escuchábamos a Pablo Casado, pero también a Pedro Sánchez, al presidente del gobierno, todavía presidente del gobierno. Dice que tiene buena pinta, lo que saben a través de las encuestas. ¿Qué piensas que va a ocurrir después del 28, el día de las elecciones? ¿Quién va a gobernar y cómo va a gobernar? Tiene buena pinta. Tiene buena pinta, decía, y también escuchábamos, está por ver que tenga la buena pinta que dice Pedro Sánchez. Veremos a ver cómo se moviliza el electorado. Casado criticaba que Sánchez hable de algunas conversaciones privadas del rey. Este partido, que también conmigo como portavoz he tenido el honor de comentar sus discursos de Navidad siempre ajustados, nunca comentaremos conversaciones privadas. Quien las tenga, quien las tengamos. Hablaremos de lo que el rey dice el público. Seremos responsables para apoyar el papel vertebrador, unificador y constitucional de la corona, como máxima institución del Estado. Pero nunca usaremos su nombre para intentar blanquear una legislatura tan nefasta como la que nos ha dado Pedro Sánchez con los socialistas y los enemigos de la España que el rey defiende en primera persona. Bueno, eso decía Casado. Mientras tanto, dice, con esas promesas que, bueno, ya veremos a ver cómo las cumple, porque podemos tirar de hemeroteca cada vez que ha prometido que no harán algo, terminan haciéndolo. Pero la campaña electoral, que ya está aquí, ya está... Bueno, hay que acordarse de ese Viva el Rey. Cada vez que entras en un hospital, ¡viva el rey! Deberíamos hacer o igual hacemos algunas modificaciones en la cabecera de la agenda cafetera. Igual introducimos algunas novedades, porque nos están regalando algunas perlas. Sí. Bueno, oye, espérate que la campaña electoral nos van a regalar unas cuantas más. Bueno, tenemos Inés Arrimadas, que quiere ir a ver a Puigdemont a Waterloo, haciendo... Bueno, que es también muy de este país. Sí, pero es curioso que estés criticando que haya gente que no está en el Parlamento y que no está haciendo, y dices que no está haciendo política, pero sin embargo tú te vas a ir a Waterloo. Quiero decir que al final nos quedamos en discursos vacíos de contenido y total para nada, no sé. Bueno, la agenda setting y la agenda cafetera. Así que, bueno, como ya hicieron Albert Boadella, como hicieron los de Tabarnia, también se incorpora al circo Inés Arrimadas. Aunque voy a decir algo, Inés Arrimadas está especulando mucho con su posible candidatura como número 2 al Parlamento en Madrid, como número 2. No sabemos qué candidato quedaría en Cataluña, no sabemos si es compatible o no es compatible, pero se especula mucho sobre este asunto, si Inés Arrimadas se va a incorporar a la campaña nacional de Ciudadanos. Claro, es una forma que tiene Ciudadanos de hacer visible a una persona que tiene una gran popularidad, porque Arrimadas es evidente que tiene una gran popularidad. También coloca la figura de una mujer en primera, digamos, en la primera fotografía, que es una antagonista muy, también en términos de marketing político, muy interesante para contraponer a Irene Montero. Por lo tanto, tienen ahí pero yo auguro dificultades en el seno de Ciudadanos. Por lo que yo conozco de la dirección de Ciudadanos, de la gente de Ciudadanos y del propio Albert Rivera, me da la sensación de que veo yo ahí mucho... no van a caber en la misma habitación. Así, veo yo ahí dificultades. De hecho, hay que decir que Ciudadanos, ¿cuánto lleva? 11 años, lleva ya liderándolo Albert Rivera. Todavía no se ha oído cuestionado su liderazgo. Hay algunos miembros del equipo de Rivera... tiene que ir a primarias, veremos. Algunos miembros del equipo porque todavía no ha ganado unas elecciones. No. Podemos decir que ha tenido una buena posición en Cataluña,
una posición relativamente menor en Andalucía, pero en el resto siempre ha sido muy inflado en las encuestas, pero los resultados electorales no han acompañado. Lo bueno es que tiene una buena prensa y entonces no se ha cuestionado en los medios, en los grandes medios no se ha cuestionado el liderazgo de Albert Rivera, pero es algo que podría ser cuestionable, porque en otras circunstancias se ha cuestionado por mucho menos a un líder político. Y ahora, como llegue hay un nuevo sheriff en el oeste llamado Inés Arrimadas, vamos a ver, porque los partidos políticos son zonas de confort mientras no tienen poder, porque nadie se disputa nada, no hay mucho que disputarse, pero en cuanto empiezan a repartir poder, el poder es limitado y hay lo que hay. Uh-huh. Y todos los que creían que era su gran oportunidad empiezan a ver que no se cuenta con ellos, y ahí empiezan las discrepancias, las disidencias, y ahí empezamos a conocer datos sobre la vida interna de los partidos con una intensidad que de otra manera... Lo que pasa es que hay partidos de los que conocemos más y otros menos. Entonces, claro, unos se dejan ver más en esas cuestiones internas y otros mucho menos. Y creo que Ciudadanos se parece en eso bastante al Partido Popular. Bueno, y mientras tanto, ahora veréis que es trending topic Pepi. Resulta que hay un desahucio que está programado que se produzca a esta hora, es trending topic porque, son 4 desahucios a la misma hora, en contra de resoluciones de Naciones Unidas que ordenan la paralización. Dicen, en contra de algunos dictámenes y algunas argumentaciones de Naciones Unidas. Pero hay 3 juzgados que se han coordinado para ejecutar 4 desahucios en el mismo edificio. Hay un dispositivo policial, 50 policías que han tomado la calle Argumosa. Allí están concentrados a esta hora un montón de ciudadanos. Desde las 2 de la mañana. Los policías están rodeando la calle. Y aquí estamos. Hay un montón de ciudadanos que se ha concentrado en los alrededores para tratar de evitar el desahucio de esta mujer. Hola, estamos aquí en Argumosa. Bueno, Pepi, cuéntanos qué está pasando. Nada, que me echan de mi casa. Han venido un dispositivo grande, mandada por la fuerza, pero yo tengo aquí los papeles de Naciones Unidas que dicen que yo no tendría que salir. No tendría que salir de mi casa hasta que no tuviera una alternativa habitacional. Naciones Unidas en 3 ocasiones ha exigido al Estado español que tiene que suspender este desahucio hasta que Pepi tenga una alternativa habitacional. ¿Cuál ha sido la respuesta del Estado español? En vez de darle vivienda pública a Pepi, en vez de obedecer los dictámenes de Naciones Unidas, la respuesta del Gobierno de España ha sido montar un estado policial en el barrio de Lavapiés. Así que en Lavapiés, donde en este momento más de 50 policías tienen tomada la calle Argumosa y hay un montón de vecinos tratando de impedir el desahucio de Pepi y de otros 4 desahucios en el mismo edificio, porque... Además, atenta contra estas recomendaciones de Naciones Unidas que ha exigido la paralización hasta que tengan una situación habitacional digna. Y esto, de momento, no se ha producido. Así que seguimos con mucho interés lo que está ocurriendo también en Argumosa, en este centro, porque no deja de ser una fotografía perfectamente extrapolable no solamente a otras ciudades de nuestro país, sino a otros lugares del mundo, donde también la vivienda es el epicentro de las reclamaciones sociales, uno de los derechos fundamentales que debiera tener cualquier ciudadano, la protección de la vivienda y de sus derechos en la misma. Bueno, esto es La Cafetera, os decíamos, hoy hemos elegido una película para el Videoforum, nos lo había recomendado Emilio Silva, la película Tal como éramos. Es una historia de amor, una gran historia de amor, hablaremos de eso porque también tiene la parte sustancial de su argumento, está relacionada con la relación entre los dos protagonistas, la película de Sidney Pollack, año 1973, pero además es un retrato mucho más profundo sobre la historia de los Estados Unidos de los últimos 50-60 años y la manera en la que se fue imponiendo también un relato, el relato de los buenos, los malos. También es una historia que nos habla del compromiso político, del pragmatismo frente a la utopía. Así nos lo cuentan en Tal como éramos. Y así nos lo describe Emilio Silva, que le hemos preguntado, ¿por qué nos habías recomendado esta película? De la película Tal como éramos podríamos resaltar 3 cosas muy interesantes. Por un lado, la repercusión que tuvo la guerra civil en todo el mundo y en especial en los jóvenes de los años 30 que vieron, incluso desde Estados Unidos, lo que significaba el fascismo como una amenaza al progreso de la humanidad y el compromiso de esos estudiantes que en sus campus recaudaban dinero y recursos para ayudar al gobierno de la Segunda República. Otra de las cosas interesantes es la caza de brujas, ¿no? De esos guionistas que precisamente pertenecieron a los movimientos de izquierdas en los años 30 y en los años 50 fueron perseguidos por el macartismo. Y ahí hay una historia muy potente del escritor Howard Fast, que fue el
el hombre que escribió Espartaco, en el que se basó la película de Espartaco. Él organizó un grupo de guionistas, actores, de gente de Hollywood que recaudó dinero para comprar un hospital en el sureste francés que fue ocupado por el personal sanitario de los cuáqueros y que se dedicó a curar a los españoles que salían enfermos, mutilados, heridos por la frontera hacia Francia. Cuando llegó la caza de brujas, a Howard Fast le pidieron que diera los nombres de todas las personas que habían financiado ese hospital. Él se negó a hacerlo y como consecuencia de esa negativa pasó 2 años en la cárcel. Y fue allí donde surgió la idea de Espartaco, ese hombre que lucha por liberar a los esclavos. Y luego tiene que ver con la memoria, ¿no? Con esas distintas vidas políticas, con gente que a veces parece que por estar luchando toda la vida se queda un poco desconectada del mundo, ¿no? Y bueno, en el fondo esa es la gente que promueve y cambia las cosas. Y la película enseña 2 posturas ante la vida, 2 posiciones políticas, ¿no? Una más práctica y otra la de esa mujer tozuda que durante toda su vida estuvo peleando contra el imperialismo y contra el mal. Y al final, tal como éramos memoria. Así que la película tal como éramos. Por eso el hashtag elegido hoy en el programa, os pedimos que lo utilicéis, almohadilla la cafetera como éramos. Almohadilla la cafetera como éramos. ¿Cómo éramos? Almohadilla la cafetera como éramos. Os pedimos ayuda, que lo utilicéis en la red y os pedimos que nos enviéis a través de ahí para que podamos organizar también la conversación y vuestras opiniones sobre esta película. Bueno, por cierto que ayer tras el apoyo del Premio Ondas, Jorge Javier Vázquez, Jesús Calleja y Mercedes Milá entrevistaron al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en la presentación de su libro y el canal 24 Horas dándolo todo. La verdad es que no lo pude seguir. Yo tenía una cosa en una galería, pero en fin, bueno, pues así está la política de nuestro país y ya está. No. Bueno. Jorge Javier Vázquez, Jesús Calleja y Mercedes Milá entrevistando al presidente del gobierno español. Por un libro que se llama Manual de Resistencia. Por el Manual de Resistencia y luego, hombre, la resistencia ha sido dudosa, pero bueno, como está tan mal la cosa. Bueno, desde aquí resistiremos un poco, ¿no?, a esos temas. Bueno, tal como éramos. Almohadilla la cafetera como éramos. De hecho, se puede utilizar, como decías, el hashtag que se utilice para que nos contéis cómo erais también, ¿no? Que queda ahí registrado. ¿Cómo eran sus historias de amor? Porque la película es una gran historia de amor. Bueno, ¿no? O cómo éramos, que ya está llegando por aquí. Claro, o cómo éramos también, bueno, pues... bueno, y yo creo que seguimos siendo los reivindicativos, ¿no? Pero cómo éramos de reivindicativos, que se defendía entonces, y bueno, cómo erais. ¿Se puede tener una relación con una persona tan diferente como las de los protagonistas? Aunque tampoco es que sean súper diferentes, ¿eh? No. O sea, no es un antagonismo ahí, no es un, digamos, es el pragmatismo frente a la utopía. Pero no vamos a entrar en ese tema. Pero en fin. Bueno, si os ha gustado la película, oye, que he visto por las cosas que publicabais y los mensajes que nos están llegando que sí, que era una película que ha sido muy bien acogida por la audiencia de este programa, tal como éramos, la película. Así que almohadilla la cafetera, ¿cómo éramos? Almohadilla la cafetera, ¿cómo éramos? Y allí nos enviéis vuestras opiniones, nos vais diciendo a vosotros qué os parecía. Y ahora vamos a hablar enseguida de la prensa internacional con Pilar de la Peña, pero también ayer ocurrió algo que ha tenido una cierta repercusión y ha dado un cierto debate en las redes sociales. Errejón fue increpado por un grupo de ciudadanos, decían, anticapitalistas de los barrios obreros, gente de izquierdas que desde la izquierda cuestionaban las formas de la política desde las instituciones, el modelo de actuación política de Íñigo Errejón. Esto ha sido destacado por los medios más conservadores, diciendo que había sido objeto de un escrache. Bueno, luego en la red ha habido un debate bastante estéril sobre si quien estaba detrás eran o no de izquierdas. Da la impresión de que sí, sinceramente, ¿para qué nos vamos a engañar? Y realmente no tiene más importancia ni más valor que lo que tiene que 4 personas se dirijan a alguien y le digan no estoy de acuerdo con lo que estás haciendo. Y a partir de ahí pues poco más se puede extraer, pero como es un momento icónico, curioso, pues no deja de
de ser necesario que tenga algo de presencia en los medios para que los que no hayáis oído hablar de esto sepáis de qué se trata. Os dedicáis simplemente a poner parches a un sistema que no se puede parchear, no vais a la raíz del problema y habéis dejado a todos los trabajadores tirados. Y es que la culpa de que partidos fascistas estén en auge es vuestra. Yo no estoy de acuerdo. Perdona, pero os habéis dedicado a vender humo. No ha cambiado nada en la vida de los trabajadores después de todo este tiempo. Es una puta vergüenza. Yo eso no estoy de acuerdo. Yo creo... traidores. Es que a nivel práctico, que la gente se piensa que la política son tíos hablando por la tele. Y es que la política es el trabajo diario. Mira, tú luchas de una forma y consigues X. No sé cuánto. Yo lucho de una forma por unos principios. Vosotros lucháis de una forma oportunista por vuestros bolsillos de dinero. ¿Cuántas veces hemos visto aquí en la UVA? Nosotros llevamos aquí trabajando toda la vida. Somos chavales de aquí. Lo que estoy diciendo es que venís aquí dando una imagen de que estáis haciendo algo y la juventud obrera sigue igual. No, es que si llegáis vosotros al poder vais a hacer lo mismo. No vais a cambiar nada. ¿Qué vais a cambiar? En estos 40 años de democracia no ha cambiado absolutamente nada. ¿A ti te parece que nuestra vía de lucha no sirve para nada? ¿Te parece que la tuya sirve más? No, a mí me parece que vosotros sois unos oportunistas porque la realidad es lo que habéis visto en todos los obreros. Es que los obreros votan a Vox por algo. Bueno, que luego salió Antonio Maestre explicando, los obreros no votan a Vox, no es eso lo que dicen las encuestas, pero en todo caso, más allá del debate, pues no tiene mucho sentido también entrar en el debate. A mí sí que me interesa mucho, hay ciertas conversaciones que es imposible mantener, porque en realidad hay gente que quiere ser escuchada y además tiene derecho y legitimidad y estaría bueno, se lo faltaba, ¿no? Pero en realidad no quiere debatir y ahí Errejón poco puede hacer. Dice, bueno, pues usted, no, yo no, porque tú lo que... bueno, y además uno se va creciendo y entonces de pronto dices, bueno, pues es que no hay posibilidad de debate. Pero nos ha regalado. Y que esto lo conocemos primero porque ha sucedido, porque un político iba por la calle caminando por la calle. Que eso hay veces que es muy difícil de ver en nuestras calles, ¿no? Que los políticos pues al final estén en el mismo lugar que sus ciudadanos. Y luego, segundo, también lo conocemos porque alguien lo ha grabado. Pero es verdad que en cuántas situaciones se habrán encontrado líderes políticos similares a esta, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que... A mí me parece perfecto, ¿eh? Y además, sí, a pesar de lo que veo que estáis diciendo en el chat, yo sí creo que era alguien que se considera obrero de movimientos de izquierdas, y hay movimientos de izquierda que van desde el anarquismo al... puedes encontrar, de todo tipo de movimientos. A algunos les parecerá muy bien Errejón y seguramente a otros no les parecerá bien Errejón, ni Iglesias, ni nadie les parecerá. Bueno, y que si por algo se ha caracterizado a la izquierda es por ser crítica y por tener muchísimas corrientes. Entonces no es descabellado pensar que un votante entonces de Podemos pues ahora pueda pensar esto. Luego veremos qué acaban votando, pero bueno, no sé, no me pareció tampoco, porque también se tituló como un scratch, como un tal, bueno luego fue una conversación que es verdad que luego se encendió un poco más, pero que se teatraliza todo lo que está relacionado con Podemos a unos niveles. Me parece que este es el gran escándalo, 4 ciudadanos con un teléfono móvil que le han grabado, pero bueno, claro. En fin, no deja de ser interesante y también revela nos retrata también la manera tan policromada de nuestra propia sociedad y de esta sociedad televisada y retransmitida a golpe de teléfono móvil y a tiempo real. Más cosas, prensa internacional. ¿Alguna cosa más? Es que tengo la sensación de que ¿Tienes se nos la escapa sensación? Algo. Sí, me parece que se nos olvida algo, pero bueno, no lo sé, nada más. Bueno, os pedimos ayuda en el hashtag del programa, en Twitter, @la cafetera, como éramos, @la cafetera, como éramos. Podrán decir todos los periódicos del mundo lo que quieran. Secessionist parties in Catalonia have wasted no time following the reconvening. Vamos a esta hora con información de último minuto. A esta hora en España, el ex vicepresidente del gobierno... En España finaliza el recuento de votos en los comicios municipales y autonómicos con una participación del... En las últimas semanas hemos podido comprobar cómo los medios de comunicación internacionales... Imagínense cualquier lector de la prensa extranjera que descubre que al que se propone para el Banco Mundial... A Spanish nurse who helped treat 2 Ebola victims in Madrid has tested positive for the disease herself. Spain announced that a nurse is the latest to be diagnosed. Bueno, ya sabéis, como cada semana analizamos los viernes aquí en la cafetera la prensa internacional y la forma en la que han recogido noticias sobre nuestro país, cómo han retratado a nuestro país, para lo que contamos con la ayuda de Pilar de la Peña. Muy buenos días, Pilar. Hola, buenos días. In Spanien wird am 28. April ein neues Parlament gewählt. Das kündigte der sozialdemokratische Ministerpräsident. Gouvernera l'Espagne après les législatives du 28 avril. Acculé depuis le rejet de son budget 2019, le socialiste Pedro Sánchez s'est résolu à convoquer des élections anticipées. En una semana en la que la convocatoria de elecciones ha marcado toda la información política, tanto en nuestro país como en el exterior, cuando se han referido a nosotros, ¿no?
Sí, la verdad es que ha sido el gran tema. Es verdad que no les ha pillado por sorpresa, dado que desde que Pedro Sánchez perdió la votación de los presupuestos ya varios medios anunciaban que lo más probable era que convocara elecciones anticipadas, y una vez que se han convocado, lo que la prensa internacional destaca sobre todo es que España parece abocada a otro ciclo de inestabilidad. Hay algunos medios que se hacen eco de las encuestas que señalan que podría haber un gobierno de la derecha, un tripartito de la derecha, pero hay otros muchos que advierten que esto no es seguro. De hecho, había un artículo de Forbes que decía las elecciones pueden estar llenas de sorpresa. Lo que sobre todo resalta también la prensa internacional es que van a ser unas elecciones muy marcadas por Cataluña. De hecho, había un artículo de Bloomberg que decía va a ser todo sobre Cataluña. Resumía así un poco lo que podría ser la campaña, y otros señalan que también el nacionalismo, la extrema derecha, incluso Franco van a planear sobre estas elecciones. Sí preocupa bastante por el hecho de los problemas que puede tener España para formar gobierno, y en este sentido me llamó la atención un artículo del Frankfurter Allgemeine, que es un diario de referencia ahí en Alemania, que su corresponsal aquí en España, Hans Christian Rosler, alertaba de que los políticos españoles tendrían que probablemente atreverse a hacer algo nuevo en lugar de seguir insistiendo en las diferencias, porque si no, lo más probable es que las elecciones no ayudaran a nada y el bloqueo se mantendría. Muchos medios señalan esto, ¿no? Alertan de que España vuelve a elecciones después de una situación de gobiernos en minoría, pero bueno, está por ver que esto se solucione y mejore con las elecciones. Se analiza mucho en la prensa internacional también, partido a partido. Diferentes artículos han aparecido esta semana colocando el foco sobre los partidos políticos españoles. Mediapart en Francia ha hablado de Ciudadanos y dice que estas aproximaciones que ha hecho con Vox le están convirtiendo en el socio incómodo del partido de Macron. Sí, este era el título del artículo de Mediapart, que es un digital francés bastante influyente. De hecho, fue creado por el ex redactor jefe de Le Monde, y el titular es ¿no? En España, el socio incómodo del partido de Emmanuel Macron, que es la République en Marche. Lo que advertía es que existe un poco la sensación en Francia de que Ciudadanos está flirteando, era el término que utilizaba, demasiado con la extrema derecha y con un partido popular, cada vez más conservador. Eran las dos ideas un poco que salían. En este sentido, recuerdan que el partido de Macron tenía a Ciudadanos como aliado preferencial y que, en fin, había una especie de alianza estratégica de cara a las europeas. Y el artículo señala que de momento no parece que estos vínculos se vayan a romper, pero sí aseguraba que había habido cierto bochorno y cierta incomodidad en Francia sobre todo por la foto de la manifestación de Colón, ¿no? El hecho de que fuera Ciudadanos de la mano del PP y de Vox esta manifestación, pues había resultado incómodo en Francia y de hecho alguna ministra también lo ha señalado, ¿no? Que quizás las alianzas no estén tan claras, aunque el artículo, ya os digo, decía que no iban a romperse los vínculos, pero sí hablaba de la incomodidad. Hemos visto además como en The Guardian había un análisis sobre Podemos también. Sí, la verdad es que el análisis tenía un titular además bastante llamativo, porque decía: Podemos fue la nueva fuerza deslumbrante en España que ha ido mal. Y repasaba, de hecho, otro gran medio internacional, otro gran medio anglosajón, de Irish Times, se ponía un poco el foco en lo mismo, ¿no? Como cuando ahora se cumplen 5 años del auge y de la aparición de la irrupción de Podemos, cómo había pasado de un auge meteórico a un cierto declive. Incluso The Irish Times señalaba que estaba cerca del caos, ¿no? El artículo de The Guardian es del que ahora es un analista, que es el antiguo corresponsal aquí en España, de Gilles Tremblay, y profundizaba bastante en un poco los motivos que han podido propiciar este declive. Los dos medios, tanto la Irish Times como The Guardian, señalan las luchas internas y en concreto el enfrentamiento entre Pablo Iglesias y Íñigo Errejón. Pero el The Guardian también señalaba que quizá Podemos se había olvidado un poco de que su éxito fue fundamental esa idea de regeneración de la izquierda, ¿no? De que era parte de un movimiento más amplio que nació con los indignados y, por ejemplo, alababa bastante la gestión de Ada Colau y de Manuela Carmena en las alcaldías de Madrid y Barcelona, que había sido un poco el gran estandarte de Podemos.
pero resaltaba que ahora mismo las dos están, en cierta forma, operando un poco fuera del partido, y en ese sentido advertía de esto, ¿no? Que algo ha ido mal en la revolución que planteaba Podemos cuando ahora mismo se encuentran en esta situación. Y The Guardian también, y de Irish Times también señalaba que en el fondo el enfrentamiento entre Íñigo Errejón y Pablo Iglesias evidenciaba, digamos, un choque ideológico que también estaba condicionando y estaba debilitando a Podemos. En este sentido, los dos medios internacionales advierten de que es previsible que pierda bastante influencia en las próximas elecciones. Además, también han colocado el foco ya observando la situación económica, pero europea. Se habla de cómo se ha reducido después de la crisis toda la clase media en Europa, pero un asunto que ha afectado especialmente a nuestro país, ¿no? Sí, esto es un reportaje bastante en profundidad y bastante destacado en el New York Times, que se titulaba así, ¿no? En Europa la clase media se encoge o se reduce, pero España es la que se lleva la peor parte, y de hecho citaba varios casos concretos de familias españolas que después de haber vivido antes de la crisis una vida bastante cómoda, cómo les había afectado y cómo, a pesar de la recuperación que todos los datos macroeconómicos dan por evidente de España, sin embargo esa recuperación había conllevado una serie de dinámicas laborales diferentes que habían hecho que la clase media tuviera cada vez menos salida, ¿no? Decían que además que era un target que cada vez se iba a ver más reducido, pues un poco por lo que ya hemos comentado varias veces, ¿no? La precariedad, el hecho de que la mayoría de los contratos sean temporales, los sueldos se han reducido significativamente, y mencionaba varios casos concretos, ¿no? De una pareja que había pasado de ser él el director de recursos humanos de una empresa y ella a tener su propia empresa, como ahora él trabajaba en un puesto de carnicería y ella como secretaria, y apenas llegaban a fin de mes, ¿no? En varios casos en este sentido que evidenciaban una tendencia que decía que era bastante común a millones de europeos, que no se estaba dando solo en España, pero sí se ponía el foco en que en España el problema era bastante acuciante, especialmente de cara a la gente joven, que en algunos casos pues iba a tener que compaginar varios trabajos, y que con trabajos cada vez menos, digamos, con peor calidad, ¿no? Y luego hemos visto cómo además el ultimátum a la familia Franco ha tenido bastante relevancia en los medios internacionales. Sí, desde que se supo, al final se anunció prácticamente el mismo día que las elecciones, pero sí que llamó bastante la atención de medios como la CNN, de Telegraph, Le Figaro, y lo que se destaca fuera es que el gobierno parece sumido en una especie de carrera contra el reloj para intentar exhumar a Franco del Valle de los Caídos antes de las elecciones. En este contexto enmarca, ya hablan un poco del ultimátum de 15 días a la familia para que decida un lugar alternativo para enterrar al exdictador. En el caso contrario, el gobierno lo haría. Recuerdan que un poco la exhumación de Franco había sido una de las grandes promesas del presidente español, de Pedro Sánchez, y de hecho Le Monde señalaba que con esta medida también se podía indicar un poquito cómo se quería posicionar Pedro Sánchez de cara a las elecciones. Advertían que también seguía estando un poco en el aire esa exhumación, que podía ser bloqueada por el Congreso. Recordaban que la familia ha planteado muchas objeciones y está radicalmente en contra, pero sí se presentaba como un caballo de batalla bastante... que el gobierno ha tomado con bastante fuerza de cara a la campaña electoral. Y luego, en otras noticias que no se refieren a nuestro país, esta semana hemos colocado el foco ya en varios días en la situación en Venezuela, y también algo que nos ha llamado mucho la atención y que vemos que ha ocupado bastante protagonismo en las páginas internacionales, un cierto resurgir de la Guerra Fría. De pronto, por lo menos en el discurso, vemos esa retórica de la Guerra Fría en palabras de Donald Trump, hablando de la política de misiles de largo alcance, palabras que han sido contestadas por Vladimir Putin, amenazando incluso a los Estados Unidos con crear sistemas de protección antimisiles, etcétera, etcétera, pero también con bastante inquietud, ¿no? Sí, en este sentido, quizá el discurso más duro ha sido el de Putin, y ha sido recogido en Estados Unidos, en algunos medios, en el Wall Street Journal, por ejemplo, lo llevaba en portada como una advertencia a Donald Trump. Es verdad que Estados Unidos ha decidido protagonizar una salida unilateral del Tratado de Eliminación de Misiles Convencionales de corto y medio alcance, y esto ha sentado bastante mal a Rusia y a Vladimir Putin, que en concreto ha asegurado que si esto era así, que Rusia tendría que responder. Incluso planteaba la posibilidad de poner misiles en Europa y de un poco de reavivar esta especie de Guerra Fría y de carrera armamentística, que el propio Putin decía: aprendamos de los errores, no volvamos a cometer los mismos errores, aunque él mismo dejaba caer que estaba dispuesto a hacerlo, ¿no? Esto recuerda un poco a la retórica que hubo con Corea del Norte al principio del mandato de Donald Trump, varios enfrentamientos, varias
declaraciones así altisonantes. En este caso, con Vladimir Putin se trata de un personaje bastante más asentado, pero sí es verdad que esas palabras, esa idea de recuperar la Guerra Fría, no sé si recordáis, la semana pasada también hablábamos de un artículo que decía que Donald Trump podría estar planteándose salir de la OTAN. Está el tema de la geoestrategia mundial y de las relaciones internacionales un poco en el aire, con asuntos de bastante calado. Claro, se reviven los fantasmas del pasado y la manera en la que ahora vamos a hablar precisamente de la película Tal como éramos. ¿Te quedas? ¿Lo has visto? Sí, la vi entonces. Vamos a hablarla. Pero es verdad que hay un fantasma permanentemente presente en la vida de los Estados Unidos, la guerra de bloques, Rusia. Se han revivado en cierta forma. También hay quien acusa a Donald Trump de estar enfatizando este asunto, porque en estos mismos días se va a conocer las conclusiones del fiscal especial que está ultimando ese informe sobre la trama rusa y el entorno de Trump, para ver si tenían conexión. Esta sería una manera de teatralizar que sigue existiendo todavía el peligro ruso y le da un cierto juego con eso, y hay quien ve una relación de una cosa con la otra, ¿no? Sí, es verdad que el tema de la relación de Donald Trump con Rusia es un tema muy controvertido y difícil de explicar y de entender, ¿no? Veremos a ver qué pasa con la investigación de Robert Mueller, que en breve se van a conocer más detalles. Ya las pocas cosas que se han conocido son bastante incriminatorias para Donald Trump, pero veremos a dónde llegan. Y sí es cierto que pese a que inicialmente se hablaba un poco de esa cercanía o de ciertos vínculos, también hay una serie de choques que queda por ver cómo lo van a solucionar. Pero sí es cierto que en este caso la relación Estados Unidos y Rusia está pasando por una época peculiar, diría yo, y que veremos a ver por dónde va. Bueno, pues hoy es viernes. Los viernes analizamos en el Videoforum una película, y la película elegida esta semana es Tal como éramos, así que nos quedamos aquí en el Videoforum. Bueno, el Videoforum de la semana, hemos visto que había tenido muy buena acogida en las redes sociales la elección de esta película, una sugerencia de Emilio Silva. Tal como éramos, la película de Sidney Pollack, año 1973, con Robert Redford, Barbara Streisand. Bueno, el reparto es absolutamente galáctico, como corresponde a una película de aquella época. Dos estudiantes universitarios con perfiles muy diferentes, con un carácter muy diferente. La película es una gran historia de amor entre dos personas que ven la vida de maneras diferentes. Ella, idealista, él, pragmático y, bueno, eso sí, conquistador, amante de la buena vida. Ella, con una gran vocación política, consecuente con sus ideas, se enamoran, se casan, pero la vida conyugal tropieza con muchas dificultades. Es la ficha de Film Affinity. La verdad es que es una película es una gran historia de amor, que nos habla también un poco sobre las diferencias que existen entre las personas en las relaciones, la dificultad de tener una relación con una persona con la que discrepas profundamente en cuestiones como, bueno, asuntos fundamentales, así como la forma de entender la vida o la política, pero por vuestras caras deduzco que compartís la valoración de los oyentes cafeteros, que son devotos de esta película. María y Pilar también. Hombre, tanto como devota yo no me declararía, pero sí recuerdo haberla visto no recuerdo cuándo, porque cuando salió yo era muy pequeña, no, pero quiero decir, sí que la había visto y me acordaba perfectamente, y ahora que la he vuelto a ver, realmente es una película muy nostálgica, es bastante melodrama, pero sí me parece interesante esa capacidad, esa especie de canto a superar, digamos, las primeras impresiones y los prejuicios que tengas sobre las personas, porque en realidad son dos personajes que no tienen nada en común, o no parece que tengan nada en común, y sin embargo la atracción surge, la historia de amor se va desarrollando, luego es verdad que van surgiendo y se va viendo claramente los problemas que tienen, pero sí me parece que es interesante eso, ¿no? Como si te quedas, si vas un poco más allá de las primeras impresiones, de la primera apariencia, muchas veces encuentras historias, encuentras cosas que te van a llenar, que te pueden llenar la vida. ¿Es una historia de amor o es algo más?
Yo creo que más allá de que haya una relación porque dudo que entre ellos a Emilio le haya dado un arrebato de Hombre, evidentemente es algo más, porque habla también... Yo creo que esto no solamente habla de una relación sentimental, yo creo que habla de dos tipos de personas en el mundo. Bueno, pues unas personas que eligen dejarse guiar por sus ideales, por sus creencias, por sus principios, y otras que prefieren, en este caso el personaje decía que él valoraba más la vida, el vivir la vida, que el estar todo el día, le decía, obsesionada con la política o con tal. Y yo creo que eso siempre hemos conocido, y también tenemos amigos y amigas que a lo mejor no están tan vinculados con la política, y eso no implica que no sean amigos o amigas, ¿no? Sí, hombre, yo creo que realmente sí que es evidente que la película plantea el choque de personalidades, y cómo al final, además, también a veces en ciertas relaciones una de las dos parejas o uno de los dos miembros de la pareja tiende a intentar que el otro cambie y se asimile. Como a veces esos intentos terminan en fracaso, ¿no? La película también es bastante clara, y en este sentido la pareja termina rompiéndose. No es un gran spoiler, pero bueno, que... Hombre, es un buen spoiler, pero vamos, están aceptados. En esta sección aceptamos los spoilers, y más si la película es del año 73. Habéis tenido años para verla. Sobre todo es eso, ¿no? Que al final, cuando intentas cambiar a la otra persona, en general no funciona bien. Más allá de que luego de vez en cuando, lo que yo decía al principio, ¿no? Si vas un poco más allá de los estereotipos o de las primeras impresiones, puedes encontrar cosas que te sorprendan de otros seres humanos, pero el intentar cambiar a las personas, intentar modificarles como son en su ser, no suele funcionar. Yo, volviendo al tema de la política, en esas, de las primeras escenas de la película sale la protagonista, y entonces me gusta porque se intenta dirigir a un público para llamar a esa huelga por la paz, pero es un público que no está tan comprometido a lo mejor con sus ideas políticas. De hecho, ella se considera comunista y está hablando a gente que no es comunista. Y me gusta esa parte que dice: sé que no sois de los nuestros, pero juntos podemos demostrar que hay cosas en común. Aunque no seáis de los nuestros, en lo esencial pensamos igual. Muy bien. ¿Qué se está diciendo en el Kremlin, Katie? Está preocupado por la guerra civil española. ¿Y vosotros? Miles de hombres luchan y mueren en una guerra entre hermanos. Solo un país envía ayuda, solo un país. La Unión Soviética. ¡Katie! ¡Tú eres mi Katie! ¿Está bien? Vamos a ver. ¿De qué tenéis miedo? Los rusos ayudan a la República Española. ¿Eso os da miedo? Quieren el desarme, sí, pero piensan en la guerra futura. ¿Os asustáis? Los dictadores de Alemania e Italia se están preparando para una guerra contra el mundo entero. ¿Os asustáis? Habría que asustarse. Pero en realidad solo hay una cosa que temer. No soy yo, ni la Liga de Comunistas Juveniles, ni ningún otro fantasma. Tened miedo de cualquier persona, de cualquier país que atente contra la paz mundial. Vosotros sois maravillosos. En serio. La mejor generación. La más inteligente. Y la más comprometida que ha tenido este país. Por eso estáis aquí haciendo la huelga por la paz. Casi todas las universidades del país están en huelga. Todas se están comprometiendo. Expresad vuestra solidaridad repitiendo con ellos: me niego a apoyar. Vamos. Me niego a apoyar al gobierno de los Estados Unidos en cualquier guerra que pueda emprender. Hola, cafetera. He hecho los deberes. Por primera vez puedo comentar la película de la semana porque la he visto. Me ha encantado. Gracias, Emilio, por proponerla. Me encanta el principio con las alusiones a la Guerra Civil Española, sobre todo desde allí, desde tan lejos, que se acordarán de lo que estaba pasando en España. Me parece un detalle importante. He podido ver también un documental sobre la peli, donde habla el director y explica que se rodaron más escenas y más minutos relacionados con el tema de Hollywood.
y la caza de brujas. Y hay una escena en particular donde se ve claramente que a ella le están pidiendo que denuncie a compañeros a cambio de que su marido pueda conservar el puesto de trabajo en Hollywood. Y me parece una pena que eso no se vea, porque es que si no, creo que se da a entender que su separación es solo por un tema de infidelidad y en realidad la separación sería como una prueba más de amor, ¿no? O sea, ella tiene que se ve como obligada a divorciarse para que él pueda seguir adelante y prosperar a nivel laboral. Y no sé, me parece una pena que eso no se conservara. Saludos. Es muy interesante esto que dice Celine, porque en cierta manera a mí me recordó mucho a La La Land, muchísimo. Creo que tienen argumentos compartidos y momentos muy intensos. Dentro de La La Land es musical, que lo hace diferente, pero también retrata una historia de amor así en el tiempo y, bueno, como de la emoción al fracaso, un poco la estructura de una historia de amor común. Pero lo que me llama la atención de esta es que lo plantea en términos ideológicos. ¿Cómo eso puede llegar a ser mantener distancia en una pareja? Hay que decir también que es un poco injusto porque la mayor parte de las parejas que yo conozco, yo no lo sé, pero supongo que la tónica normal es que no siempre sean personas tan similares en planteamientos vitales, en forma. La mayor parte de la gente que yo conozco es muy diferente a su pareja y tiene formas de entender la vida diferentes y tiene formas de mirar la política incluso diferentes, o sea que no es garantía. A ver si ahora la película se va a convertir en una norma de conducta, quiero decir que no es garantía de fracaso en la pareja, o sea, hay que miles de cuando alguien personas. se dedica tan de lleno a un tema, si la otra persona no lo entiende, ¿no? Puede ahí haber ese roce. Yo creo que en este caso también es un caso extremo, ¿no? Podemos decir que es un caso extremo en esta relación. Pero sí, no sé, a mí me parecía curioso también el cambio de comportamiento de ella, ¿no? Ella tiene muchísimo temperamento, ella es muy determinante en sus decisiones y en su forma de hablar y de debatir temas políticos, pero luego él consigue que ella se vaya ablandando muchísimo, ¿no? en el discurso con él. Y entonces ves otro personaje totalmente distinto. Tampoco la va empujando. Ella va aceptando va asumiendo ese rol, se va entregando a la relación, renunciando a un montón de cosas, pero tampoco es que él... De hecho, la ruptura se plantea casi como cuando ella abandona algo que él valoraba mucho, que era precisamente esa naturalidad, ese impulso, cosa que luego al final de la película reconoce y echaba de menos y verbaliza incluso que está más guapa así, recuperando su esencia, siendo lo que había sido siempre, ¿no? Sí, hombre, también es verdad que decías de las parejas. De hecho, es muy frecuente. Parejas que incluso antagónicas en visión política, en visión de la vida, es bastante habitual que te sientas atraído por alguien así. Y hay muchos casos en los que lo consiguen superar. Volviendo ahora a la actualidad, casi incluso ahora con la crisis catalana, se han visto muchos casos de parejas también en las que realmente uno era independentista, otro no era independentista. Esto no es nada raro. La película lo que plantea es a veces la dificultad de llevar eso a buen puerto cuando intentas que la otra persona cambie, ¿no? Si se respetan en este sentido digamos un poco la esencia. Gente de mundos diferentes, ¿no? Un político que tiene una vida de compromiso, de un nivel de implicación absolutamente exagerado, con gente que no está nada relacionada con la política, y de esos hay parejas, matrimonios, hay miles. Pero pasa en todo. Si no podría salir con un profesor, solo podría salir con una profesora. Si no, pasa en todo en la vida. Claro, puedes tener, obviamente, cuantas más cosas te unen, pues probablemente más sencilla sea la dinámica de una pareja. Y la convivencia. O más sencilla sea la convivencia, pero también depende un poco de la naturaleza de cada uno. Pero luego si hay tolerancia y hay aceptación. Porque de hecho hay una escena del amigo de Robert Redford, que también es pues un poco de un entorno bastante pijo y que al principio incluso es el que se ríe del personaje de Barbara Streisand cuando está en el estrado, pero en un momento habla de cómo su pareja le ha dejado y tal, dice, pero bueno, no es una gran pérdida, peor sería perder a alguien como Katie, ¿no? Como el personaje. Es verdad que en cierta forma también reivindican un poco esa fuerza del carácter y cómo al final
después de haber intentado menoscabarla y menospreciarla, al final se valora esa fuerza de carácter y esa independencia que ella ha demostrado. Y luego también, más allá de que sean, bueno, de la relación o de por qué rompen y tal, yo creo que la película hace un buen perfil de persona a través del personaje de Katie, ¿no? Me gusta mucho cuando también hablan él le dice, no todo lo que pasa en el mundo te concierne a ti. Y entonces, claro, eso te invita a reflexionar sobre el grado de empatía que podemos llegar a tener o no, porque igual pecar de no tener empatía con el mundo que te rodea es casi peor que tenerla demasiado, ¿no? Y yo creo que eso también plantea una buena reflexión, y es que además en un momento en el que estamos viviendo, creo que necesitamos más empatía de la que tenemos hacia el mundo que nos rodea para intentar cambiarlo y hacerlo mejor. Es decir, que el mundo no pase delante de nuestros ojos, sigan pasando cosas y no reaccionemos de ninguna manera. El presidente Roosevelt ha muerto. La mayoría de ustedes ya conocerán la noticia, pero pasarán días, tal vez semanas o incluso meses. No puedo hacerme alegría de que haya muerto el presidente. Un cuarto mandato era ya demasiado para el viejo. Sí, el tercero ya fue demasiado. Por lo menos ya no contarán más chistes de Elinor. Algunos eran muy graciosos. ¿Os acordáis de aquel en que Elinor bajó a la mina con los mineros? Sí, y se le puso la cara sucísima. ¿Sucísima? Mujer, ¿por qué no lo cuentas bien? Elinor bajó a la mina y se le puso la cara negra con el carbón. Y cuando los mineros vieron esos grandes dientes blancos... Su marido ha muerto. ¡Ha muerto! Sí, la señora Roosevelt bajó a las minas. Y cuando le preguntaron por qué, dijo, yo soy las piernas de mi marido. ¿También os gustan los chistes deliciados? ¿Hay algo que no sea chiste para vosotros? Lo siento. ¿Quién será el que inventa los chistes? El padre de John. Ya tienes material para una buena novela. Vamos, si es de eso de lo que quieres escribir. De personas que hacen chistes porque no tienen sentimientos. ¿Por qué no nos reunimos cada 5 años o cada vez que muere un presidente y nos divertimos? Te has vuelto loca. Podíamos haber ido a dar un paseo o a sentarnos en un banco del parque. No quería ir a un sitio triste y ponerme más triste todavía. ¿Y por qué no vas a estar triste? No serviría de nada. Este es un momento maravilloso de la película, porque también retrata la frivolidad que se da muchas veces en los grupos, entre las personas, también porque probablemente ideológicamente todo ese grupo está en otra posición, ¿no? Pero es verdad, la frivolidad, y claro, a alguien tan implicado políticamente pues le cuesta mucho convivir en esos ambientes. De hecho, intenta evitarlo siempre que puede, ¿no? Pero por eso os preguntaba, ¿es la historia... ¿Es una película sobre la historia de amor o es una película que va un poco más lejos, ¿no? Tiene que ver también con las relaciones, evidentemente, y sobre la diferencia que hay entre unos caracteres y otros, como lo conformamos, pero también retrata un momento político que a mí eso me interesaba, Pilar, porque tú que conoces bien la sociedad norteamericana, claro, en aquel momento en el que declararse comunista le convertía a uno poco menos que en enemigo público, ¿no? Pero eso llegó más tarde. Es decir, lo que es interesante de la película es que al principio, cuando ella está en la universidad, que es la época de la Segunda Guerra Mundial, no había esa especie de estigma, ni siquiera había ese rechazo tan frontal y tan duro con Rusia y con el comunismo. Eso viene un poquito después. En ese momento, de hecho, en Estados Unidos hay un cierto respeto hacia Rusia, y al final no dejan de ser, en cierta forma, aliados durante la Segunda Guerra Mundial. Cuando empieza a ser el estigma del comunismo y cuando se empieza a señalar, es un poco más tarde. Y eso creo que la película lo refleja bastante bien. Había una liga comunista, hacían mítines, defendían a Stalin, había periódicos comunistas, pero luego, por ejemplo, un poco más tarde, cuando el tema de la caza de brujas de Hollywood, es cuando empieza la Guerra Fría, el momento más duro, empieza realmente esa especie de encontronazo y de señalar al otro como el enemigo absoluto, y en eso creo que la película lo trata quizá con demasiada ligereza. Me hubiera gustado que profundizaran un poco más. Por ejemplo, lo que decía la oyente es interesante, que había escenas que se recortaron precisamente de ese aspecto de la caza de brujas, porque sí es verdad que en ese sentido la historia de Estados Unidos ofrece ahí algunas claves que se suelen simplificar desde fuera y se suele homogeneizar, pero todo eso ha existido y es bastante interesante. ¿Sabéis que estos intrépidos intelectuales de Hollywood están conspirando para derribar el gobierno? Y no pueden derribar ni a Luella Parsons. El año 37 en Múnich también hacían chistes de Hitler. Esta es Paula Reisner, nuestra pesimista oficial. Perdonad. Van a venir, eso seguro, a investigarnos como comunistas subversivos. Lo que quieren es conseguir votos uniendo sus nombres a los astros de la pantalla. ¿Sabéis que llaman gente a que declaren secreto? Idioteces. Es posible, pero no podemos ni escribir a nuestro senador. Está en el comité. Vamos, George, te toca a ti.
Sí, porque antes cuando hablábamos en el resumen de prensa internacional sobre la mirada, los viejos fantasmas que renacen, la Guerra Fría, los viejos fantasmas del comunismo para el ciudadano norteamericano medio, claro, Pilar nos recordaba también cómo ha ido cambiando el relato dentro de Estados Unidos, el relato sobre eso, ¿no? Hubo un momento en el que, bueno, quizá eran observados, el comunismo era observado como otro modelo político, pero no existía esa confrontación tan directa contra el capitalismo, ni el viejo fantasma de la URSS nos amenaza, y eso empieza a suceder posteriormente. Y la película, como retrata ese abanico de años, comienza con toda esa aceptación inicial y luego se va torciendo, ¿no? Sí, un poco casi como la relación de los personajes, ¿no? Pero es verdad que siempre me ha llamado la atención esto, ¿no? Cómo además, el mecanismo que se utilizó para convertir realmente a Rusia en el enemigo número uno, que probablemente fue recíproco en Rusia también, sirvió muy bien para ese choque de bloques, cómo sirvió a los intereses de cada partido político y de cada grupo que le interesaba, pues dejando en el camino a mucha gente, muchos comunistas en Estados Unidos que lo sufrieron, lo pasaron muy mal y bueno, que en este sentido la película no profundiza tanto como a lo mejor podía, pero sí lo deja ahí caer. Y luego esa tensión que existe entre los dos protagonistas por la diferente forma de ver la vida. Ajá, tu héroe. ¿Quién? Sí. Pues no lo era antes cuando no quiso ayudar a la Unión Soviética. En el 37 el Congreso era aislacionista y él no podía hacer nada. Por justificar el pacto nazi-soviético. Es más sencillo que justificar a los aliados por no hacer nada mientras a los rusos les daban una paliza. ¿Ya no dices tacos? Pues no. ¿Por qué? ¿Qué te ha pasado? No sé, nada. Vaya, una conversación para dos personas. Es interesante. Tú prefieres hablar de política. Con tanta contradicción. ¿Que debemos entrar en guerra? ¿Que no debemos entrar en guerra? Stalin con Hitler, Stalin contra Hitler. Nadie entiende nada, pero tú sigues con la obsesión. No sé cómo te interesa. Y yo no sé cómo a ti no. Tienes celos. ¿Cómo? Sí. No sé cómo te interesa la política, yo no sé cómo a ti no, pero en todo caso yo por romper una lanza en favor de Robert Redford, que en fin... Al pobre no le estamos dejando muy bien. Que no está quedando muy bien, pero él tiene primero, está profundamente enamorado de ella y se la ve porque también renuncia a un porcentaje de su forma de entender la vida. Y de hecho la admira tanto que luego al final de la película insisto en que hace una reivindicación de eso, ¿no? De la vida. A mí me gustaba cuando eras activista, cuando eras tal, ahí es cuando él se enamora. Además, es verdad que puede que en la tensión se describe como la va empujando o ella se va abandonando algunos de esos principios, pero él reivindica aquel momento y las cuestiones por las que él se enamoró de ella, ¿no? Sí, pero así como al principio se complementan, se puede decir, ¿no? Porque ella pues tiene el discurso duro y él tiene pues un discurso, pues no sé, vamos a decir como más relajado, ¿no? Él le recuerda a ella que la vida también hay que vivirla y ella le recuerda a él que la vida también es para reivindicarla, ¿no? Y yo creo que al principio sí que se complementan, pero bueno, pues a medida que va avanzando la relación, pues por cosas y también por un poco por cómo influye también el contexto. El contexto en ese momento que están viviendo, bueno, pues van chocando más. Pero a mí me gustaba también, ya de las últimas discusiones que tienen, y entonces él es la típica persona que acaba por optar por el derrotismo, ¿no? Es que a nadie le importa nada, ¿para qué vamos a luchar por esto si no vamos a conseguir absolutamente nada? Y frente al derrotismo de él está la esperanza de ella, ¿no? Ella le dice, nunca habrá libertad si la gente tiene miedo a defenderla. Pero él insiste en que no va a cambiar nada, y al final ella le dice, las personas son sus principios, y esto está por encima de cualquier cosa. Hola, Resistencia. Respecto a la peli tal como éramos, quería destacar el final. Creo que el final resume perfectamente con pocos diálogos lo que ocurre en una pareja cuando se acaba el amor, aunque se sigan queriendo. Porque yo creo que se siguen queriendo, y se van a querer más que cualquier pareja que tengan en sus vidas. Pero por temas políticos o por el paso del tiempo, se les ha acabado el amor. Y contra eso no se puede luchar. En esa escena, Robert Redford le dice que no pueden verse. Barbra Streisand simplemente le responde que lo sabe. Ella no necesita más explicación, y nosotros tampoco, porque sabemos que no deben verse. A continuación, ella le atusa el pelo, y él le aparta la mano, porque sabe que no pueden hacer eso. Finalmente se despiden con un abrazo, que me parece un cierre genial, porque aunque se quieran con toda su alma, hay veces que eso no es suficiente. Bueno, es que este es un momentazo en la película, esa despedida, cuando le invita, está la actual pareja de él delante, cuando le dice, bueno, pasaros por casa, y dice, no voy a ir, no podemos vernos, no podemos encontrarnos, porque cada vez que te veo tiembla la tierra. Eso no lo dice, pero habría sido una aportación al guión, ¿no? Habría sido una gran aportación al guión. Y luego es interesante que ella
sigue con el activismo, ¿no? En esa escena final ella vuelve incluso a pedir las firmas en la calle y cómo se mantiene fiel a sí misma. Además tiene una hija en común, que también es un personaje que lo dejan ahí un poco muy de lado, pero sí es verdad como ella ha rehecho su vida y ha vuelto a recuperarse a sí misma. O sea, se ha vuelto a casar y en fin, se mantiene fiel a sus principios, como decías, María. Bueno, y sobre todo lo más importante, que se muestra a los dos personajes principales felices, aunque no estén juntos, pero sí que se muestran felices y siguen conservando ese respeto, ¿no? y esa felicidad mutua. El La La Land de los años 70. Pero no, es una extraordinaria, una fantástica película. Así que yo no la había visto una gran y me ha gustado mucho, sí. Ah, pues mira, qué bien. La banda sonora también es fantástica. Gracias, Emilio. Bueno, esta película, tal como éramos, elegida por los cafeteros, elegida por Emilio Silva y que han acogido también los cafeteros. Muchísimas gracias. Y con esto nos marchamos y dejamos aquí. Volvemos el lunes. Vamos a decidir a ver qué película podemos recomendar para la semana que viene y lo vamos a hacer lo más pronto posible para que la gente pueda tener una semana entera para verla. Gracias, Pilar. Gracias, María. Gracias a vosotros. Adiós. Hasta el lunes. Disfrutad del fin de semana. Lo siento, Javier. No creí que pasara esto. No creerías que ibas a venir a Hollywood para enfrentarte con el mundo, ¿verdad? ¿Crees que pretendo eso? Exactamente. No me estoy enfrentando al mundo, Javi. Estoy defendiendo algo en lo que tengo fe. No te pone enfermo oír a Bissinger ridiculizar a esos hombres. Llamarles mártires porque tienen valor y él no. Para defender sus principios, para defender sus derechos, los derechos de él y los tuyos. ¿Defender mis derechos? ¿Qué derechos defienden? No tenemos derechos. En este país no hay libertad de palabra y nunca la habrá. Nunca la habrá si la gente no está dispuesta a luchar por ella. No la habrá porque la gente tiene miedo. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Take the high.